mis hermanos, vamos a comenzar con la reunión de hoy, que como habíamos dicho debe ser un poco más corta, rara, se siente raro, ¿no? Se siente raro el ambiente, el coronavirus, qué miedo. Pero bueno, vamos a, mientras llegan los que pueden venir hoy o se conectan los que deben de conectarse, mientras vamos a hacer oración y vamos a poner la reunión en las manos de nuestro Señor. Bendito Padre, bendito Señor, te damos gracias, papá, por la reunión que estamos comenzando hoy. Te damos gracias por todo, como cada semana lo hacemos, papá, por todo lo que has traído a nuestra vida. Hoy, todo este movimiento, todo esto que está pasando, no solo en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad. Y te damos gracias también por ello, papá. Ayúdanos a encontrarle el sentido, ayúdanos a escuchar tu voz, ayúdanos a hallar el propósito, papá. Ayúdanos, papá, a portarnos como debe de portarse un cristiano, mi precioso Señor. Danos la fe que debemos de tener, pero bien entendida, papá. Ayúdanos a tener la verdadera fe para afrontar esta y cualquier circunstancia como tú quieres que lo hagamos, mi precioso Señor. Hemos entendido, papá, que hablar de fe es hablar de tu palabra y nace de tu palabra, ¿sí? Y es el motivo de reunirnos, papá. Hoy atendiendo, papá, también como buenos cristianos, todas las recomendaciones que nos han hecho, las atendemos, mi precioso Señor. Y algunos aquí presentes y algunos a la distancia, pero bendice a toda tu iglesia, mi precioso Señor. Bendice a toda tu iglesia. Tú sabes en dónde está cada uno de los que pertenece a tu cuerpo. Bendícenos, mi precioso Señor. Ayúdanos, háblanos, papá. Hoy más que nunca necesitamos escuchar tu voz. Hoy más que nunca, papá. No queremos desatender un llamado tuyo. No queremos perder la bendición que hay en cada situación que tú mandas. No queremos perdernosla, papi. No queremos que pase, que se acabe esto sin nosotros recibir lo que tú habías planeado darnos, mi precioso Señor. Abusa nuestros oídos, papá. Abre nuestros oídos espirituales. Abre nuestros ojos espirituales, Padre precioso. Queremos estar atentos a ti, atentos a tu voz. Queremos poner la mirada en las cosas de arriba, en las cosas importantes, en las únicas cosas que valen, mi precioso Señor. Cierto que el temor nos atacará, cierto que la preocupación nos atacará, pero ayúdanos, mi precioso Señor, también con eso, Padre precioso. Hoy ponemos todo en tus manos, mi precioso Señor. Incluso, papi, ni siquiera es nuestro mayor problema. Tú conoces a tu iglesia y sabes que tenemos más problemas que eso, precioso Señor. Pero queremos ponerlos a tus pies, Padre precioso. Pero por encima de todos tenemos un mayor problema, una mayor enfermedad, y es el pecado que no hemos podido vencer, ni dejar, ni dominar, Padre precioso. Perdónanos, por favor. Perdónanos, Padre precioso. Perdónanos para también poder hoy recibir lo que tengas para nosotros hoy. Perdónanos para ser dignos, papá, de venir a tu presencia. Perdónanos para poder abrir los oídos. Perdónanos para poder abrir los ojos espirituales. Perdónanos para poder gozar de tu santa presencia, mi precioso Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu iglesia donde quiera que se encuentre. Ten misericordia, mi Rey, y háblanos. Háblanos, déjanos escuchar tu voz. Déjanos escuchar tu voz, te rogamos. Hoy más que nunca, déjanos escuchar tu voz. Permítenos escuchar tu voz. Háblanos, grítanos. Haz lo que tengas que hacer, mi precioso Señor. Te rogamos, Padre. Te rogamos. Habla, tu iglesia escucha. Habla, tu iglesia está lista, Padre. Y lo que aún falte, hazlo tú por nosotros, papi. Tumba toda barrera que estorbe para escuchar tu voz y recibir lo que tú tienes para nosotros hoy. Ten misericordia, mi Rey. Ten misericordia. Te rogamos. Te rogamos. Amén, Padre precioso. Buenas tardes, mis hermanos. Buenas tardes también a los que nos están viendo ahí en el Face. Buenas tardes a todos. Bueno, ya hemos avisado cómo va a estar la situación, ¿no? Esta va a ser por lo pronto, vamos a suspender
hoy, a partir de hoy, las reuniones. Estamos en Colosenses 3. Aquí nos vamos a quedar en pausa por un tiempito, ¿sí? Vamos a ponerle como que a la Biblia una marquita ahí, un separador, porque si el Señor lo permite y volvemos a reunirnos, ahí vamos a continuar, ¿ok? Y te digo, por lo pronto, hasta nuevo aviso, vamos a suspender nuestras reuniones dominicales aquí presentes, ¿no? Nada más las dominicales por lo pronto. Los que nos reunimos los viernes, por el momento seguiremos haciéndolo, hasta que el Señor diga también. Las misiones tampoco se suspenden, mucho menos. Las misiones hoy más que nunca tienen que seguir, es el tiempo de salir a predicar con todas las precauciones que quieran tomar, pero esas no se suspenden, ¿ok? Hoy de hecho ya no deberíamos de habernos reunido, creo que las iglesias ya cerraron casi todas o la mayoría. Nosotros también de hecho ya habíamos decidido no tener esta reunión aquí con ustedes, ¿okay? Pero no estaba a gusto y sentí que que no podíamos irnos así ya sin hablar del tema, sin irnos, tratando de ponernos en el mismo canal, en el mismo sentir todos, ¿ok? Hoy vamos a dedicar, te digo, el tiempo, debe de ser un poco más corto el tiempo para hablar de esto. Vamos a hablar de varios temas. Al hablar del tema que hoy atañe no solo a la ciudad, al estado, al país, pues, al hablar de eso vamos a hablar de varias cosas. Vamos a darle una pasadita a lo que es la fe, a la soberanía e incluso a cosas que ya hemos visto en el estudio de Colosenses, ¿sí? Por ejemplo, hablaremos de Colosenses 3:1, donde se nos manda buscar las cosas de arriba. Este es un versículo súper importante para esta situación que vivimos, y donde nos quedamos y donde le vamos a poner la marquita es en Colosenses 3:8. ¿Te acuerdas? Donde dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, y luego nos da el listado. ¿Te acuerdas? Ira, blasfemia y toda la lista que da ahí, enojo, malicia, etcétera. Ahí vamos a poner la marquita nosotros. Hoy y te digo, si el Señor lo permite y regresemos, y cuando regresemos ese estudio lo retomaremos, ¿ok? Hoy por lo pronto vamos a hablar de esto. Te digo, antes de irnos a lo que el Señor nos quiera mandar, vamos a hablar de esto, del dichoso virus que trae ahí un poco loco al mundo, a la ciudad, al país, a todos, ¿no? Cosas que ya hemos oído, ¿no? Las terrenales. Si yo te pregunto qué es el dichoso virus ese, yo te aseguro que, hermanos, traemos información hasta de más, ya hasta lo sueñas en la noche, ¿no? Prendes la tele y hablan del virus, te duermes y hay algo ahí que te habla del virus, amaneces, prendes el radio, a lo mejor quieres oír música y te hablan del virus, y bueno, pues todo el tema de hoy es el dichoso virus. Y si tú estudias un poquito, pero es maravilloso, hermano, todavía cuando no empezaba todo así como está hoy, yo alguna vez subí ahí al WhatsApp, y entre más escucho del virus, no sé, o sea, a mí me nace más admiración y adoración por Dios. Y entre más investigas tantito, yo creo que más y más, o sea, cuando tú ves lo que es un virus, hermano, o sea, no es ni siquiera visible más que a un gran microscopio, y tú dices, ¿y cómo esa cosita puede traer de cabeza al mundo? Y bueno, así es, ¿no? Así es. Todo lo que ya has oído de eso no quisiera ni hablar, ¿no? Ya sabemos que nació en China, que primero era una epidemia y luego una pandemia. ¿Cuál es la diferencia? Epidemia es cuando esa enfermedad o ese virus está concentrado en una región, sí, o sea, fuertemente, pero solo en un estado, por decir, o país. Pero pandemia es cuando ya se ha ido para todo el mundo, como estamos ahorita, ¿no? Y de cómo nació, te digo, también yo creo que ya tienes todas las historias, ¿no? Algunas chuscas que hasta te dan risa, ¿no? No sé, que los inventaron
como un ataque de un país a otro país. Yo he leído cosas como que son los Illuminati los que inventaron esta. Yo no sé cuál sea lo más loco que tú has oído o que has leído, ¿okay? Pero nosotros somos cristianos y el propósito de reunirnos todavía hoy es hablar como cristianos y hablar de lo que dice la palabra de Dios, ¿ok? Entonces, si hacemos un pequeño estudio de esto, llevaría solamente 2 o 3 preguntas nuestro estudio de hoy. El primero sería, ¿quién inventó el dichoso virus ¿no? Y para nosotros la respuesta nunca va a ser, hermanos, ni que fue China, ni que fue Estados Unidos, ni que fue porque comían murciélagos. Es decir, para nosotros nunca, hoy más que nunca, yo no sé si tú lo veas, tantas veces que te he prevenido de cuidado con las redes y cuidado con las redes, hoy más que nunca es eso, hermano. ¿Qué clase de locuras hay ahí en las redes? Y lo más triste es cristianos compartiendo ese tipo de cosas. Hoy más que nunca tienes que andar con mucho cuidado, Nuestra fe va a ser probada, nuestra fe va a ser atacada. Y cuando hemos hablado de tú solito no someter tu mente, pero cuando hemos hablado de predicaciones o doctrinas, pues que te van a afectar, hoy es lo mismo y con más razón. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? No te expongas tú mismo a todo tipo de basura, ¿sí? Tantas creencias, no solo quién lo inventó, sino y cómo se cura, ¿no? Y ya hay quien dice que si tomas 3 limones en la mañana, y ya ve a todos los cristianos exprimiendo limones en la mañana. Ayer me mandaron un WhatsApp y que el té de manzanilla tiene ciertas cosas, y que pues si no sabías, allá en la antigüedad el coronavirus ya existía hace mucho y una vez lo vencieron con el té de manzanilla. Ya me imagino todos tomando té de manzanilla, por el amor de Dios. Yo creo que hoy más que nunca, sí, debemos de guardarnos de ese tipo de cosas. Sí, y claro, si estás expuesto a ellas, tómalas como debes de tomarlas, hermano. Sí, de eso se trata la reunión de hoy. Es por eso que no me quise ir, ¿sí? Es decir, ya podríamos haber anunciado en el WhatsApp, en las redes, y se cierra y se acabó. Pero yo no me quise ir dejándote así. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que tomar té de manzanilla o no? ¿Hay que hacer lo que dicen las redes o no? Para eso se va a tratar esto. Entonces debe de ser mucho más corto que cada domingo. Y este es el tema para después irnos todos en el mismo canal, ¿ok? Y lo principal es eso. Yo creo que la principal pregunta sí es, ¿de dónde nació este dichoso virus? ¿Ok? Y los cristianos sabemos esto. Si tú crees eso marca nuestra forma de vivir y relacionarnos con este y con cualquier virus, con cualquier enfermedad, ¿ok? Nosotros sabemos que nada escapa al control de Dios. Nosotros sabemos que Dios es soberano, ¿ok? El viernes, de hecho, a los varones nos tocó hablar un poco de este tema, y yo creo que muy a tiempo, como siempre, actúa nuestro Señor. Dios es soberano, hermano. Dios es soberano, pero ¿quién tiene control de este virus? Pues Dios. Pero no solo es que tiene control, sino que Él lo hizo, hermano. ¿Okay? Tienes que grabártelo. Eso enseña la palabra de Dios. Y tú puedes ir desde que empieza la Biblia, si empiezas a leer y ves cuando aparecen, no sé, las plagas a Egipto, y quién las mandaba. ¿Quién las mandaba? Dios. Nunca es el diablo, nunca son casualidades, ¿sí? Nunca es porque, entonces, como aquellos comían murciélagos y Dios no sabía qué hacer, ¿no? ¿Y qué haré? Comían murciélagos, pues se van a enfermar, pobrecitos. No coman murciélagos. Son boberías, hermano, ¿sí? Los virus nacen, las enfermedades las manda Dios, ¿ok? Eso dice, alguien puede decir, bueno, pero aquellas fueron contra Egipto, ¿sí? Porque no eran sus hijos. A sus hijos y a no sus hijos, Dios tiene control. De hecho, a sus hijos es que les hace la advertencia en Deuteronomio 28, ¿te acuerdas? En Deuteronomio 28:15 dice, acontecerá que si no escuchas la voz de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, etcétera, etcétera, dice en el 28, 21 y 22, Jehová traerá sobre ti mortandad
hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Eso es lo que enseña la Biblia, hermano. Sí, que Dios tiene control de esa enfermedad. Pero ojo, no solo control. Eso es muy importante, ¿sí? No es de que el diablo la hizo, pero Dios la controla, no. Dios tiene control, Dios la hace, Dios la controla. Dios dijo a qué hora sale, y por si no lo sabías, yo siempre me imagino a Dios, a lo mejor muy irreverentemente, pero yo creo que tiene un refri así como nosotros. Ya ves que mi esposa tiene un refri y tiene un calendario ahí, va marcando cosas, ¿no? Y en esta, yo a veces me imagino a Dios así, y Él dice, este virus sale tal día, y yo lo voy a quitar tal día. Y hermano, ya puedes declarar, decretar y revolcarte y todo, y va a quitarse el día que Dios dijo que se va a quitar. Esa es la soberanía de Dios. Y ya podemos todos a salir y apuntar al sol o al aire y reprender al coronavirus, y se va a quitar cuando Dios dijo. Ni un minuto antes, ni un minuto después. Y algunos versos que ya conocemos de la soberanía de Dios. Gracias a Dios es un tema que nosotros predicamos mucho, que Dios tiene control de todo. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Te voy a dar solo unos poquitos. Son muy poquitos para todo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Deuteronomio 32:39. Deuteronomio 32:39 dice Jehová: yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Lamentaciones 3:37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Este es súper poderoso, hermano. O sea, ¿quién podría decir que son los murciélagos? ¿Quién podría decir que fueron los chinos? ¿Quién? Es una irreverencia, es una herejía. Es decir, ¿quién? Eso solo es aceptable, hermano, para el mundo. ¿Sí? Tú puedes escuchar del mundo cualquier bobería y está bien porque es mundo. Pero es increíble escuchar de cristianos esto, ¿no? No, que en realidad no, yo no dejo de sorprenderme, ¿sí? En la semana yo escuchaba que es el anticristo, como ya se desató, y ese es pero por el amor de Dios, ¿quién puede decir esas cosas? ¿Quién será aquel que diga que sucede algo que el Señor no manda? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Dice Amós 3:6: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Habrá algún mal en la ciudad que no haya venido de parte de nuestro Dios? Dice Eclesiastés 7:14: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Y encaja muy bien para nosotros. En el día que no había virus, pues goza, ¿sí? Pero cuando hay virus, considera, porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, ¿ok? Hoy es cierto también que en la Biblia a veces se ven cosas que dice la Biblia expresamente que vienen de parte del diablo, ¿sí? Pero si lees un poquito más te darás cuenta a quién tuvo que pedirle permiso, ¿no? Como aquella vez que Jesús viene y se topa con el endemoniado gadareno, ¿sí? Y a quien dice la Biblia expresamente, ¿sí? Que le rogaron que los dejara meterse a aquellos cerditos. ¿Te acuerdas? Tienen que rogarle. Hay otro pasaje donde Jesús le dice a Pedro: Satanás ha pedido permiso para zarandearte.
Tenemos que tener bien claro a qué Dios seguimos, a qué Dios servimos, a qué Dios adoramos. En el libro de Job 1 y 2 sucede esto, ¿verdad? Oye, pero el diablo fue el que le quitó esto, le quitó lo otro. Sí, pero se ve a quién le pedía permiso y quién tenía control de todo, ¿sí? Ese es el Dios que servimos. Yo creo que con eso no tenemos problemas, ¿no? Y sin embargo, la reunión también es para si tienes alguna duda, hoy es tiempo de salir de ella, ¿ok? Yo creo que ese es el Dios que conocemos todos nosotros, ¿sí? Ese es el Dios que servimos. Y lo que sigue es, ¿y por qué lo hizo, hermano? Eso es lo importante siempre, el por qué lo hizo. Ya sabemos que Él lo hizo, ya sabemos que Él lo controla, pero también dice la Biblia que Él no hace nada sin ningún propósito, hermano. Es decir, no amaneció un día aburrido y dijo, ¿qué haré hoy? Pues les echo un virus a estos para que se entretengan. No, Dios no actúa así. No depende de su humor ni esas cosas, ¿sí? Pero tiene un propósito. Es decir, lo que sí es cierto es que sí amaneció un día y amaneció pensando. ¿Te acuerdas cuando hablamos también de su bondad? De su amor. Su amor es que Él amanece pensando cómo bendecir al mundo, hermano. Todavía bendecir al mundo. Es decir, todavía no es ningún castigo. Todavía no es ningún juicio. Él amaneció un día, ¿sí? Y dijo, oh, ¿te acuerdas cuando se paró Jesús en Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuánto tiempo he querido reunirlos, como cuida a la mamá a sus polluelos? Y así amaneció un día. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo los he llamado? No vienen. No, ¿qué hago? Y ese es el propósito de eso. Ese es el propósito de todo lo que viene a nuestra vida, ¿sí? En realidad es así. Lo que la Biblia enseña es, en Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte, ¿sí? La Biblia enseña eso. Por ejemplo, también en Isaías 59:2, Isaías 59:2 dice que vuestras iniquidades hacen división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sí? Eso es lo que pasa. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos tiene separados de Dios, a los que nos decimos cristianos y a los mundanos. El pecado separa de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Pero también enseña la Biblia en 2 de Pedro 3:9 que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que enseña la Biblia. El pecado nos separa. El pecado, la paga del pecado es muerte. Y cuando la Biblia habla de muerte, está hablando de un lugar de castigo, ¿sí? Que el fuego que nunca se apaga. Está hablando del infierno. Está hablando del lago de fuego. Pero también enseña la Biblia que Dios no quiere enviarnos ahí. A nadie, hermano. A nadie. Él no quiere que ninguno se pierda. El que tú digas, no, yo creo que sí, ¿no? Mira, salió en el periódico alguien que abusaba de niñitos, de niñitas de 2 años. Y le pones agarra un sacerdote, hermano. Le sacan su historia y el sacerdote en la iglesia, cuéntale, y abusó de 100 niños de 5 años y de 100 niñas de 5 años también. Y ya tú puedes decir, no, esto es lo peor que ha sucedido, ¿no? Sí, y dice la Biblia, Dios no quiere que esa persona se pierda. Dios no quiere que ninguno se pierda. Oye, y los narcos, Dios no quiere que ninguno se pierda. Las prostitutas, Dios no quiere que se pierdan. ¿Y qué hace Dios? Ese es el llamado de Dios al arrepentimiento. Dice en Ezequiel 18:23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová, no vivirá si se apartare de sus caminos. Esa es la voluntad de Dios para el mundo, hermano.
para el mundo. Por algo Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama al mundo, hermano, y a los que están ahí. Y los quiere salvar. Dios no quiere la muerte del impío, sino que se vuelvan de su camino, dice Ezequiel 33:11. Y hoy más que nunca nos deja Dios claro que el llamado es para todos, hermano. ¿Cuántas cosas no hemos visto ya pasar en el mundo? Y a nadie le cae el 20, ¿no? Hubo un terremoto en Chile. Pues que los chilenos son bien mal portados, ¿no? Dios los bendiga, oraremos por ellos, ¿no? Hubo un tsunami en Japón. No, pues que los japoneses, ¿sí? Otra vez por sus murciélagos que se comen, y Dios les mandaría el tsunami, ¿no? Hubo un huracán en Haití. Yo me acuerdo de aquello en Haití y ver las redes, y luego sacan, no, es que en Haití eran idólatras y adoraban. Y te digo, hoy más que nunca Dios lo quiere dejar claro. Si fuera, yo vi otro Facebook, sabes que el que ve mucho Facebook soy yo, tengo que ayunarme a eso. Otro que decía, mira los países que son más atacados, China, Italia y España. Y luego mira dónde legalizaron el aborto, China, Italia y España. Entonces fue por eso. Puras tonterías, hermano, ¿sí? Hoy más que nunca Dios lo quiere dejar claro. Esto es con todos. Sí, esto es con todos. El virus ya está aquí. El virus está en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia. Esto es para todos. Hoy Dios lo quiere dejar claro. Dice en Lucas 13, 2 y 3. Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no dejas el pecado, dice Dios, todos perecerán. Sean testigos de Jehová, adventistas, pentecostales, bautistas, lo que seamos. Esto se trata de dejar el pecado. Y si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Yo no sé quién puede pensar, y algunos piensan, que Dios tiene problema en quemarnos a todos. Dios no tiene ningún problema en quemarnos a todos. No tiene ningún problema, ya lo ha hecho algunas veces, ha destruido generaciones enteras, ha destruido naciones enteras. Dios no tiene ningún problema. Si el que no quiere caminar en santidad, Dios no tiene ningún problema en deshacerlo, en deshacerse de él. ¿Okay? Este es el llamado de Dios hacia el mundo. ¿Okay? Pero tienes que grabar algo, ¿sí? No basta. Tú ya lo has visto, el mundo cómo anda. ¿Por qué? Porque no basta el virus que Dios manda. Ahí es donde Dios tiene hijos. Porque el mundo lo que necesita es el virus que Dios mandó, el temor que ya les dio, y luego alguien que les predique el evangelio. Eso es lo que necesita. Si no predicamos el evangelio, no va a pasar nada, hermano. No va a pasar lo que ya está pasando. El mundo temiéndole al virus, ¿verdad? Y ya pueden subir, los católicos suben novenas contra el virus. Ayer nos tocó ver en la calle, ahí por la colonia, un sacerdote salir, ahí en la colonia Fresnos, en Apodaca, y llevaba el Santísimo así, iba caminando por las calles, y les gritaba, salgan, para que Jesús los proteja, y ya salía la gente, y luego apuntaba el Santísimo, creo que le llaman esa cosa, hacia las casas para que los protegieran. Entonces no basta el virus ya les dio miedo. Ahora lo que necesitan es, dice Romanos 10:14, y cómo creerán en aquel de quien no han oído, y cómo oirán sin haber quien les predique, ¿sí? Dice también en Job 33:23, y este es de nosotros, hermano, este es el corazón de la iglesia. Job 33:23 dice, si tuviere cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tiene de él misericordia y que lo está librando de descender al sepulcro y que halló redención.
No sé si lo veas, hermano. Siempre te he dicho yo, lo mejor que tiene un cristiano es que conoce la mente de Dios y las intenciones de Dios. ¿Sí? Y esto deberíamos de saberlo todos. Dios está haciendo algo. Dios está desesperado por el mundo. Dios los quiere salvar. Ya les mandó su virus. Ya tienen miedo. No basta, no va a pasar nada si no salimos y predicamos. Este no es momento. Hace días veía en el Face otra vez algo que corrió de una iglesia que como quiera se congregó afuera y ahí estaban separados. Este no es momento de aferrarse a congregarse. Hay que escuchar a Dios. Este es el momento de salir a predicar. Este es el momento, ¿sí? Hay que escuchar la voz de Dios. Por algo Dios nos va a mandar a todos a casa, hermano. ¿Sí? No es el momento de congregarse, es lo que está diciendo Dios. ¿Para qué nos congregamos? ¿A aprender más? Dice Dios, ya no es el momento, hombre. ¿Cuánto sabes? ¿A qué quieres saber más? Es el momento de ir a la calle a predicar. Este es el momento, ¿ok? Y la iglesia tiene que aprenderlo, ¿ok? Porque nos vamos a equivocar, ¿no? Oye, ya cerramos, por eso era la reunión de hoy. Ya cerramos porque la iglesia le tiene miedo al virus. Por el amor de Dios, claro que no. Cerramos porque estamos hablando de que Dios es soberano. Y en su soberanía, hermano, tienes que entender, cuando decimos soberanos, no hay casualidades, ¿sí? Entonces, ¿quién está cerrando la iglesia hoy? Y todas las iglesias que están transmitiendo, ya, ¿quién la cerró? Dios, todas, ¿ok? Todas. ¿Pero por qué? ¿Por qué ya no quiere que le gritemos? ¿Ya no quiere que le cantemos? ¿Por qué? ¿Por qué la cerró? Es donde la iglesia no tiene que perderse lo que Dios quiere hacer. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Hay que escuchar eso, ¿sí? ¿Qué debe hacer el cristiano, hermano? Esto es para nosotros. ¿Qué debemos de hacer todos? ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros? ¿Cómo debemos portarnos nosotros? ¿Ok? Yo veo a la iglesia en general y a lo mejor también a nosotros resbalando. Hay dos, iba a decir bandos, pues sí, bandos, dos extremos a donde la iglesia se mueve y los dos son equivocados. La iglesia, una parte y muy grande, se mueve hacia el temor, pero a temerle al virus, ¿sí? Yo veo cristianos teniéndole temor al virus, iglesias encerradas por miedo, ¿ok? Cristianos subiendo y algunos hasta en nuestros grupos también preocupados porque no hay gel, se acabó el gel. ¿Qué vamos a hacer sin gel, por el amor de Dios? Los cubrebocas están bien caros, los venden a 1,000 pesos. ¿Qué vamos a hacer sin cubrebocas? ¿Qué hacemos, por el amor de Dios? Es el apocalipsis, ¿no? Es lamentable, hermano. Es lamentable, pero otra vez es lo que hace estar viendo tanta tele, tanto Facebook. Pues nomás estás viendo todo lo que está sucediendo. Ayer veíamos una noticia, mi esposa y yo, real, confiable, en un noticiero en Italia, cómo están sacando los muertos, hermano. Ya no caben los muertos, los están sacando al monte a quemarlos, ¿sí? Y tú dices, oye, ¿y eso puede pasar aquí? Por el amor de Dios, no solo puede, es muy probable que llegue a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? La Biblia nos manda, para empezar, a no tener temor, ¿no? Isaías 8:12. Isaías 8:12 nos dice, no llaméis conspiración todas las cosas que este pueblo llama conspiración. No temáis lo que ellos temen, no tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, bueno, ahí hay que separar porque es muy importante. Primero dice, no tengáis miedo, ¿sí? No temas lo que ellos temen, pero luego en el 13 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, sea él vuestro miedo. Ese es el mandamiento para el cristiano. No debes de temer al virus, pero sí debes de temer a Dios, ¿ok? Porque la promesa es
por ejemplo, en Isaías 43:2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Jesús también dijo: en el mundo tendrás aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. ¿A qué me refiero? Los cristianos estamos confundiendo el no temáis que manda Dios con el no te va a pasar nada. Eso no está diciendo Dios. Dios te manda no temer, pero no está diciendo porque a ti el virus no te va a tocar. No está diciendo eso. El Señor dice: no temáis. Aunque el virus llegue a tu vida, a tu familia, no temáis. Aunque te toque a ti, aunque estés en una cama de hospital un día, si alcanzas, no temáis. No debes de temer. Aún estés en la peor situación imaginable, no temáis. Y ahí es donde el cristiano confunde. Dios me dice no temer y cree porque no me va a pasar nada. Eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Cierto que hay versículos, ya los has visto todos en Facebook, ¿no? El Señor es mi escudo y todo. Sí, el Señor es nuestro escudo y aún así no dice que no nos va a pasar nada. Eso es lo que tenemos que entender. No debemos confundir el no temáis con el no me va a pasar nada. Eso no enseña la palabra. ¿Okay? Y te decía, unos cristianos andan con mucho temor y la iglesia se ha polarizado así, solo en dos bandos. Los que están muy asustados por el coronavirus, igual que el mundo, por el gel, por los cubrebocas y porque ya van tantos muertos allá. Y el otro bando de los cristianos, digámoslo entre comillas, los que les sobra fe, ¿sí? Entonces, los de no me va a pasar nada, el Señor es mi escudo, yo declaro que el virus no me toca, lo reprendo, lo cancelo, lo ato, lo suspendo, todo eso, ¿no? Que algunos no tenemos esas doctrinas y no lo decimos, pero propiamente creemos eso. El virus no toca a los cristianos, ¿no? Y eso no enseña la palabra de Dios. Pero si te fijas, en eso se ha polarizado el cristianismo. Los que le temen al virus y los que no le temen al virus, los que son valientes, ¿no? Al cerrar las iglesias, al ver también lo que estaban haciendo las iglesias, unas cierran por miedo, lo cual es errado totalmente. Y las que no cierran porque pues son muy valientes, ¿no? Tienen mucha fe, ¿ok? Pero partiendo de eso, o sea, eso es fe. Por ejemplo, ¿por qué yo creo que sí debemos de cerrar? Porque la palabra sí da pie a eso. Y fe es creer la palabra de Dios, ¿sí? Fe no es creer que el virus no te va a tocar. Fe es creer todo lo que dice la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios se nos manda respetar y someternos a las autoridades. Eso es lo primero. Un cristiano no es rebelde, ¿sí? Dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Lo mismo dice Primera de Pedro 2:13. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, ya sea a los gobernadores. Eso es lo que manda la Biblia. Solamente nos manda no obedecer cuando atacan expresamente algún mandamiento de Dios, ¿sí? Ese nos está ordenado obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero esto no ataca ningún mandamiento, hermano. Sí, alguien puede mencionar allá Hebreos, donde dice no dejando de congregarse, pero no se refiere a esto. ¿Te acuerdas cuando leímos Hebreos? Se refiere a gente que estaba yéndose del cristianismo, ¿sí? Nosotros no nos estamos yendo del cristianismo, ¿ok? Entonces, es así, es el principal motivo para irnos a nuestra casa. No el principal, digamos el segundo, porque el primero no debemos olvidarlo, hermano. La soberanía de Dios. Cuando nos están mandando a casa es porque Dios
quiso mandarnos a casa. Nada escapa a su control. Así como el virus no escapa a su control, cuando nos quieren mandar a casa, es Dios el que nos quiere mandar a casa, ¿sí? Pero este también es un motivo para hacerlo. El cristiano tiene que ser buen ejemplo. Los cristianos debemos ser humildes. Los cristianos no podemos ser rebeldes, no debemos ser contenciosos, ¿ok? Por eso tenemos que obedecer. Y otro muy importante, por empatía con las personas. Hermano César menciona mucho esa palabrita y me gusta. Por empatía con las personas, ¿sí? Es decir, el virus es real, hermano. Aunque lo hizo Dios y que ya no le temo al virus, pero es real. Lo que decíamos es no temerle aunque te toque, no temerle aunque claro que contagia, no temerle aunque un día te ponga en una cama de hospital, porque el virus va a poner a algunos en una cama de hospital. Y el Señor nos manda no tener miedo a eso. No somos inmunes, hermano. El cristianismo no nos hace inmunes a ese ni a ningún virus, ¿okay? No somos inmunes, ¿okay? Los cristianos también enfermamos, también se nos pega el virus. Tú puedes ir a la Biblia y ver tanta gente que seguía a Cristo y enfermaba, ¿no? Lázaro, una enfermedad lo llevó a la muerte. El Señor lo resucitó, pero se enfermó primero y murió, ¿sí? Pablo habla de que tenía un aguijón en la carne. Y así puedes ir por la Biblia y ver gente, claro, que enferma. Alguien que diga que el cristiano no enferma, pues solo es un mentiroso, un ignorante, ¿no? Pero no somos inmunes a eso, ¿ok? Job, ahorita leíamos hablábamos de Job 1, todo lo que le pasó a Job, cuando Dios decía que era recto, que era perfecto, que era temeroso de Dios, y aún así enfermó, ¿verdad? Todo lo que tuvo que pasarle a Job. Claro que el creyente se enferma, el creyente también transporta el virus, ¿sí? Dios es soberano, ya lo sabemos, pero ahí es donde a veces al entender la soberanía de Dios se nos olvidan cosas o no la entendemos bien, ¿sí? La soberanía de Dios no es solo, claro que Él tiene control de todo, claro que Él es todopoderoso. El viernes, de hecho nos entreteníamos con una pregunta, no sé si mi hermano Oscar ande por ahí, pero dice, ¿y por qué Dios no hizo esto? Y es una pregunta que nace en muchos aspectos, ¿no? Y siempre va a haber así, a ver, ¿y por qué Dios no decidió salvar a todos? O bueno, si pecamos, ¿por qué Dios mejor no nos hizo robots para no pecar? ¿Y por qué? Es decir, la soberanía de Dios no quiere decir que todo lo que Él puede hacer lo hace, sino que Él puede hacer todo lo que quiere. Entonces, no sé si lo veas, pero a ese lado se está moviendo la iglesia, ¿sí? A cualquiera de esos dos lados, donde creen que el virus no le toca, no es para ellos, y los que sí le tienen mucho miedo al virus, ¿ok? Pero ¿cómo debemos de tomarlo nosotros, hermano, como iglesia? Dice Proverbios 22:3. El prudente ve el peligro y lo evita, ¿sí? Eso se ve en la Biblia hasta en el caso de nuestro Señor, ¿te acuerdas? Es un caso, no sé, tan exacto de cómo aplica la soberanía de Dios, ¿no? Dios en su soberanía baja a la tierra, se hace bebé, y Dios en su soberanía mueve ahora a Herodes. Herodes quiere matarlo, ¿sí? Y ya me imagino yo a José y a María, ese es Dios. Hermano, ¿tú crees que Herodes podría matar a Dios? ¿Sí? No, aquí déjalo, no, pero él dijo, José, levántese y llévese al niño, porque Herodes quiere matarlo. O sea, no es falta de fe, al contrario, hermano, es ahí donde el cristiano confunde lo que es fe. Esa es fe, escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Y eso es a lo que hoy nos hemos reunido, a tratar de discernir la voz de Dios.
qué es lo que Dios está diciendo y no confundir la fe. ¿Sí? Hoy el domingo aquí vamos a estar todos porque tenemos fe y vamos a continuar con Colosenses porque nada nos mueve. Totalmente errados, tipos que no escuchamos la voz de Dios. Se trata de escuchar la voz de Dios, ¿ok? ¿Qué motivo tendríamos para, cuando Dios está haciendo esto, seguir congregándonos? Cualquiera de los motivos, muchos, que son los que queremos dejar, son errados, hermano. ¿Sí? Hay personas que, es que quiero pasar tiempo con Dios, y son errados, de cosas erradas que nos hemos creado. Aquí no venimos a pasar tiempo con Dios. Dios está en nuestra casa, y hoy más que nunca estará en nuestra casa. Hay iglesias que dicen, pero es que necesitamos el templo. Errados totalmente. Esto no es un templo. El templo somos nosotros, dice 1 Corintios 3:16. El templo somos las personas. Y hay que, oye, pero es que yo quiero seguirle cantando. Pues cántale en tu casa, por el amor de Dios. Ponte discos todo el día de Marcos Witt, de Adrián Romero. Cántale, grítale, si es lo que quieres hacer. Hoy más que nunca. Y esto es un poquito en parte de lo que estoy hablando, hermano. Cuando el Señor nos manda a casa, es en parte nosotros como iglesia, en grupo y en lo personal, algo estamos haciendo mal. ¿Sí? Algo se está haciendo mal. Porque ¿por qué nos manda el Señor a nuestra casa? Y de eso se trata, de descubrirlo. ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Hemos puesto confianza en hombre, hemos puesto confianza en un edificio. Se nos ha convertido esto en religión. Eso es lo que tenemos que buscar cada uno de nosotros. No dejar de oír la voz de Dios. Es donde decíamos, hoy vamos a hablar de Colosenses 3:1. Estamos hablando de eso, de buscar las cosas de arriba. Mientras que el mundo se cae, mientras que el virus cada vez está más cerca de ti, tú sigues buscando la voz de Dios. Oye, pero ya se enfermó tu esposa. Sí, la atenderé, la llevaré al hospital. Pero lo que me interesa es, ¿qué estaba haciendo mal? ¿Por qué Dios nos suspende las reuniones? ¿Por qué Dios nos manda a casa? ¿Qué estábamos haciendo mal? Yo como persona, ¿qué estoy haciendo mal? Eso es lo que debemos de buscar. Eso es lo que no debemos de perdernos, hermano. Y olvidarnos de lo demás. Es que queríamos cantarle. Pues cántale en tu casa. Y es que, porque hay gente que dice, es que no, hoy más que nunca hay que adorar. Y es exacto. Pero nunca se ha adorado en un edificio. Tantas iglesias que se han equivocado, ¿sí? Pero hoy es el día de ver, ¿y nosotros en qué nos hemos equivocado? Porque no podemos decir, las iglesias se han equivocado, qué bueno. ¿Y por qué Dios no nos ha distinguido? Esa palabra que usa mi hermano Marco, que no está, pero que está, es, ¿por qué nos manda juntos con la bola, hermano? ¿Por qué no distingue el Señor? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el Señor no puede ver que volviendo a la palabra es distinta? No lo ve el Señor. Bueno, no lo ve. ¿Y quién está equivocado, el Señor o nosotros? Seguramente nosotros. O sea que no es esta una iglesia distinta. Bueno, para el Señor no. Eso es muy triste. Eso me tiene loco, hermano. Eso me tiene sin dormir. Porque el Señor agarró la bola de iglesias católicas y la suspendió. Porque el Señor agarró la bola de iglesias evangélicas y la suspendió. Y porque agarró volviendo a la palabra y la metió ahí y la suspendió también. ¿Que acaso no seremos iguales? ¿Que acaso no estaremos haciendo lo mismo? Alguna vez dijimos, ¿en qué nos distinguimos, hermano? ¿En que tenemos mesa? ¿En que tenemos comida? ¿Eso nos hace distinto? ¿En que salimos a predicar más? ¿Eso nos hace distinto? Bueno, hay algo que el Señor está diciendo, eso no es en lo que los quiero distintos. ¿Sí? Claro que el Señor nos quiere distintos, pero hoy nos dice, no son distintos. A ninguno, ni siquiera a los católicos. Hermano, eso se siente horrible. Que hayamos pensado que éramos distintos.
y que para el Señor somos iguales. Eso se siente horrible, hermano. Eso no sabes cómo me ha pesado. Que el Señor piensa que somos iguales, que estamos fallando igual que todos los demás. Y muchas cosas nacen esto. Quiero adorar. Hoy es el tiempo de adorar. Hoy es el tiempo de adorar. Hoy es el tiempo, dispénsame. Hoy no es el tiempo de guardarse por el virus. Pensando, no estoy diciendo sal y no te va a pasar nada. No, sal a pesar de que te pase algo. A pesar de que lleves el virus a tu casa. A pesar de que se lo pegues a tus hijos. Es el momento de salir. ¿Sí? Por eso quería reunirme. ¿Sí? O sea, no nos vamos. Es decir, no nos vamos por miedo al virus. Nos deberíamos de ir con mucha tristeza. Mucha tristeza. Yo tengo mucha tristeza. Nos vamos porque el Señor está hastiado de reuniones evangélicas. Entre ellas, la nuestra. ¿Y para qué los quiero? ¿Otra vez sentados el domingo? ¿Otra vez leyendo la Biblia? Y otra vez viviendo en pecado. Eso es lo más triste, hermano. Eso es lo más triste. ¿Sí? Que el Señor esté hastiado de reuniones evangélicas y entre ellas la nuestra. ¿Okay? Y de ahí nace, ¿qué tenemos que hacer, mi hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Quizás lo único bueno que podríamos tener y que también se puede ver afectado es, bueno, estudiamos la palabra. ¿A poco eso no va a ser bueno? Está bien, y claro que eso le gusta a Dios. Por eso te digo, hay que escuchar su voz. ¿Qué es lo que sí le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? Que estudiemos la palabra, sí, pero dice el Señor, pero no te estoy quitando. No estoy prohibiendo la Biblia en México. ¿Qué quiere decir? Podrás seguir estudiando la Biblia. Oye, pero oyendo al tipo que quieren oír, podrás seguirlo oyendo, hombre. El tipo ya te dará lata por Facebook, ¿no? Y podrás seguirlo oyendo. Ya si es lo que nos pesa. Bueno, pero hay que escuchar a Dios, hermano. ¿Qué es lo que no le ha gustado en nuestra vida? Que pensábamos que ya, es decir, antes estábamos en una iglesia feíta y ahora estamos en una iglesia mejor. Dice el Señor, mira, aquella de donde vienes y esta, para mí es la misma cosa. Duele, hermano, a mí me duele mucho. Quizá lo que más va a ser afectado, pero también es hora de ver si somos o no somos, ¿no? Se va a ver afectada que nuestra comunión como hermanos que hoy tenemos, entre comillas, ¿no? Claro, entre comillas. Pero también es hora de ver si somos o no somos. Es decir, ¿somos una iglesia o no somos? ¿O adorábamos a este edificio? Nada más. Es decir, nuestra, otra vez, comunión como hermanos, ¿qué es? Pues lo que hicimos ahorita, nos abrazamos, nos saludamos y mañana, pues cada quien que lea como quiera, ¿no? A jalar todos, a rascarse todos con sus propias uñas. No sé si lo veas, es una oportunidad. ¿Eres iglesia de verdad? ¿Somos iglesia de verdad? Ya no vas a ver a tus hermanos el domingo. ¿Te preocupan o no te preocupan? Es el tiempo de ver lo que Dios quiere. ¿Sí? O sea, ¿eres iglesia? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Nos vamos a ir a casa? ¿Cómo vamos a saber si nuestro hermano tiene para comer o no? No sé, pues ya no nos vemos los domingos, ¿no? Por eso nos hace falta reunirnos el domingo. Ve, pastor, no debería de suspender las reuniones para vernos. No, es la hora de ser iglesia. Es la hora de ser iglesia. De no depender de un edificio. Si hay que visitarnos, visitarnos. Si hay que hablarnos, hablarnos. Hay que enterarnos. Somos iglesia donde sea que estemos. No sé si lo veas, esa es parte de lo que al Señor no le gusta de algunos de nosotros, que dependemos del edificio, que nos decimos iglesia. Y ahí dice, son iglesia.
Bueno, vamos a ver, sin edificio y sin reuniones, a ver si en realidad somos iglesia o no somos. Tantas cosas que tenemos que escuchar, hermano. Tantas cosas que hay que estar atentos. No podemos seguir viendo noticias. Olvídate de todos los muertos. ¿Y qué tal si el Señor nos está diciendo? Es que, volviendo a la palabra, están muertos. Es que ya puede el coronavirus no pegarte y estar muerto. Muerto, tan muerto como una iglesia católica. Tan muerto como una iglesia pentecostal. Tan muerto como cualquier iglesia. Es terrible lo que nos dice el Señor. Es terrible. Tan muerto, tan muerto. Entonces, tenemos que descubrir el mayor propósito de Dios. No debemos de olvidarlo, hermano. De eso se trata. De eso se trata. Ya dijimos, ahorita, Dios quiere al mundo, sí. ¿Y a quién eligió para predicarle? A nosotros, hermano. Es hora de predicar. No podemos guardarnos de un virus. Sí, decía Esther, si perezco, que perezca, hombre. Hay mejor cosa para dar la vida que predicando al Señor. ¿Sí? Pero eso no es, pero no te equivoques. No nos equivoquemos. El virus, ¿por qué lo mandó? Está buscando al mundo. ¿Sí? El mundo necesita al cristiano que predique. Sí, pero no es todo. Pues porque caemos luego en esos envalentonados. Entonces voy a predicar y es todo. No, nos está llamando a santidad. Nos está llamando a santidad. El principal mensaje de Dios es que nos está mandando a santidad. ¿Sí? Es Dios el que quiere llamar nuestra atención desesperadamente. De toda la iglesia, ¿sí? Pero en especial también de nosotros, hermano. De nosotros. Dios nos llama a santidad. Por eso decía, cuando decía, vamos a hablar de Colosenses 3:1, que es buscar las cosas de arriba. Y a eso nos vamos a casa. Si el Señor nos encierra en casa, nos encierra a buscar las cosas de arriba. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí en esta situación? ¿Quiere que predique? Sí, hermano, eso no necesitas ni preguntarlo. El mandamiento está ahí. Ir y predicar el evangelio. Ok, pero no te equivoques. Entonces Dios quiere que yo sea el salvador del mundo. Hay algo antes. Hay algo que estás dejando de hacer. Hay algo que a Dios no le ha gustado de tu vida, de la mía, de la iglesia. Hay algo que a Dios no le ha gustado. Y eso es lo que tenemos que descubrir. Lo que Dios quiere de nosotros no es tan difícil de descubrir. Dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Pero antes decía en el 7:13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Y luego nos invita, si se humillare mi pueblo, si se convirtieren de sus malos caminos, es decir, si dejaren el pecado, si fueran santos. Por eso te decía, donde marcamos, hermano, y donde nos vamos a quedar, en el 3:8 de Colosenses, es súper importante. Donde leímos, pero ahora dejad también esto: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y todo eso lo leemos, y lo leemos cada domingo, y podemos seguirlo leyendo cada domingo, qué es lo que estamos haciendo, y podemos hacerlo por años, y no lo hacemos. ¿Sí? Lo que da ahí vamos a poner la marca, ahí nos vamos a quedar. Ahora hagan esto: quitar
Dejad esto, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. Lo que nos dice el virus es como que tú le preguntas, ok, ya lo leí, pero ¿para cuándo lo quieres? ¿Sí? No sé si hay algún carpintero o algún herrero que llega, ¿no? Y te piden un trabajo. Quiero esto, lo quiero de este color, ¿sí? El barandal y las formas así, todo. ¿Y para cuándo lo quieres? Para hoy. O sea, lo que hemos leído de la Biblia, todo el libro de Hebreos, todo ahora el libro de Colosenses, quítense de vosotros toda ira, toda gritería, todos los mandamientos de Dios. Lo único que sí los leemos, sí los entendemos. Lo único que se nos ha hecho es, ahí voy, ¿no? O sea, ahí voy, ahí vamos despacito. Bueno, ayer le grité a mi esposa, pero pues, es paulatino, ¿no? Y lo que nos dice este dichoso virus es que esto era para ayer. Oye, quítese de vosotros toda ira, toda... ¿Para cuándo, Señor? Para ayer. Para hoy. Y si el Señor decide que este es el final, hermano, esto era para hoy. El grito de Dios con este dichoso virus es que la santidad era para hoy. No era para mañana ni para en 10 años, era para hoy. Pero nadie le ha preguntado a Dios, ¿y como para cuándo lo quería, Señor? Para hoy. No sabías, era para hoy, para allá. Tú no puedes tener ira ni gritería hoy, mañana, pasado, nunca. Tú no puedes mentir ya a partir de hoy. Esto no es de que es paulatino. Lo que hemos hecho los cristianos, lo que Dios quiere gritarnos es, esto era ya. Ya, por si no lo sabías. Y ahí ponemos la marquita. Y luego el Señor nos habla acá. ¿Para cuándo lo quería, Señor? Lo quiero para allá. La santidad la quiero para allá. Dejemos de jugar al cristiano. ¿Okay? Te decía que se ha polarizado la iglesia entre los que le tienen mucho miedo al virus y los que no le tienen miedo nada al virus, ¿no? Esas dos partes están muy visibles. Entre nosotros mismos pueden estar así. Pero yo creo que lo que la iglesia ha ignorado y le falta la tercera parte, el remanente de Dios. Los que ante una situación como esta sienten mucho temor. Mucho temor. Si te fijas, los versos que leímos ahorita en Lamentaciones es que no temamos lo que ellos temen, pero que Jehová sea nuestro temor. Eso es lo que la iglesia no está entendiendo. ¿Qué hacemos en una situación como esta? Temer. Todo el que no camina en santidad tiene que tener miedo. Y si este es tu final, si este fuera en realidad el fin, hermano, si esto es lo que describe Apocalipsis, hermano, no es hora de brincar. No es hora de cantar aleluya. Es hora de tirarse de rodillas y pedirle perdón a Dios. En Mateo 10:28 nos lo dijo bien claro. No temas a los que matan el cuerpo. Y ahí se ha estacionado mucha iglesia, Y te digo, se confunden porque dicen, a nosotros no nos toca, ¿ves? No temas lo que matas el cuerpo. El virus me hace los mandados. Sí, pero lo que dice enseguida, teme al que puede quemar cuerpo y alma en el infierno. Hoy, ¿cómo debería estar la iglesia de Cristo hoy? Yo no sé tú, hermano. Y por eso nos reunimos hoy. Yo solo quisiera que nos fuésemos a casa a esperar lo que Dios diga, a esperar que el Señor nos levante el castigo, pero con mucho temor. Con mucho temor. Yo me voy a casa lleno de miedo. De miedo a Dios. Mucho temor a Dios. Y si esto se pone feo y nos tenemos que encerrar en casa, más miedo. Yo quiero temblar. Yo quiero volver a temblar. Yo quiero volver a temerle, a cometer pecado. Yo quiero que el Señor nos lleve a eso. Yo no quiero estar ni en los que le temen al virus, ni quiero estar entre los que saltan y se gozan. Yo quiero estar entre los que hoy viven con pánico a Dios, con miedo a Dios. ¿Qué es lo que no le ha gustado? Yo pensé que ya estaba bien, porque ya había salido de aquella iglesia. Yo pensé que ya estaba bien, porque ya había cambiado estas cosas.
Yo pensé que ya estaba bien porque ya tengo ministerio para predicar. Yo pensé que ya estaba bien porque... ¿Por qué pensabas que ya estabas bien? Dios dice, no, mi hijo, estás igual. Igual que los que dejaste en aquella iglesia. Igual que los que dices no se congregan aquí el domingo. Igual, estás igual que los católicos. Estás igual que los pentecostales. Estás igual, y eso es lo que hay que buscar. ¿En qué estamos igual, Señor? ¿En qué estamos igual? Y eso yo quisiera que no te perdieras esto por el dichoso virus o por el dichoso gozo, ¿no? De que a nosotros no nos toca. No, hermano, ese no es nuestro lado. Nuestro lado no es ni el temor al virus, ni el que a nosotros no nos toca. Nuestro lado es el temor a Dios. Otra vez usando la palabrita. ¿Qué nos distingue, hermano? ¿O qué debería de distinguirnos? ¿Qué nos hace diferentes? Lo que hoy nos hace diferentes a otras iglesias, Dios nos está diciendo, eso no es en lo que yo los quería diferentes. Oye, pero practicamos una santa cena y damos comida. Yo no los quería diferentes en eso. Pero mira allá el pizarrón, Señor, tantas misiones que tenemos. Te aseguro que no hay ninguna iglesia que tenga tantas misiones. En eso yo no los quería diferentes. Lo que distingue a un cristiano de un no cristiano, aunque vaya a una iglesia o no, es el temor de Dios. Eso es lo que, así separa Dios sus ovejas de las que no son sus ovejas. Sus ovejas le temen, tiemblan ante su presencia. Dice Isaías que tiemblan ante su palabra sus ovejas. Los demás ya pueden congregarse, cantar, leer, predicar incluso. Si no le temen temor a Dios, no le tienen temor a Dios, no son ovejas del Señor. La oración de Daniel, ¿te acuerdas? En Daniel 9. A eso nos quiere mandar el Señor a casa, hermano. No te equivoques. No nos equivoquemos. Yo veo iglesias publicando, te decía, tantas cosas incorrectas y otras que parecen correctas. Hay que orar por los médicos. Hay que orar hoy más que nunca. Hay que arrepentirnos, hermano. En Daniel 9 está una oración preciosa. Preciosa, dice, comienza diciendo, oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dice en el 9:5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, príncipes, padres y a todo el pueblo de la tierra. Dice en el 9:7, tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca, los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, príncipes, nuestros padres, porque contra ti pecamos. Ojalá, hermanos, si el Señor, lo que ya ha hecho hoy el Señor, ya hay que tomarlo, hermano. ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Los prefiero, oye, se van a encerrar, los prefiero en casa, orando, pidiendo perdón. Si Dios nos pone más cerca el virus, es momento de clamar con más fuerza, de pedir perdón. No te vaya a ocurrir pedir por el triste virus ese. Te toca a un familiar, es hora de clamar con más fuerza. ¿Cómo? Pidiendo perdón, que el Señor nos perdone. Si avanza y llega a ti directamente, es momento de clamar y pedir perdón de Dios. Y si Dios quiere llevarte de este triste virus, gloria a Dios.
Gloria a Dios siempre y cuando el Señor nos haya perdonado. Yo creo que ya está muy choteado, pero es verdad. El peor virus que cargamos es nuestro pecado. Y el que nos va a matar eternamente es nuestro pecado. Y al que hay que temer es al que pueden quemar nuestro cuerpo y alma en el infierno, hermano. Yo creo que el grito de Dios por su iglesia es este. ¿Sí? Hay una iglesia que, te digo otra vez, le tiene miedo al virus. Y hay una iglesia que no le teme nada al virus. Pero no le teme porque cree que a ellos no los va a tocar. Y no veo a nadie, hermano. No veo a nadie que veas esto. Es la hora de... Hoy es la hora de guardar la calma. No, hermano. No. Es la hora de entrar en pánico. Esta es la hora de entrar en pánico. No es la hora de guardar la calma. Esta es la hora de entrar en pánico. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si el Señor nos abandonó? ¿Y qué tal si el Señor nos ha dejado? ¿Y qué tal si el Señor se hartó de tanta mentira? ¿Y qué tal si el Señor se hartó de tanta lujuria? ¿Y qué tal si el Señor se hartó de tanta promesa? Y es la hora de entrar en pánico, hermano. No es la hora de guardar la calma. No es la hora de presumir nuestra disque fe. O sea, sigámonos congregando que el virus no nos toca. No, es la hora de ir a casa a clamar perdón y entrar en pánico. Y si el Señor ya no tiene oportunidad para nosotros, y si el Señor se hartó de tanto pecado, de tanta suciedad, de tanto pleito, de tantas malas palabras, y si el Señor se ha cansado de nosotros, ¿qué hay que hacer? Rogar porque nos perdone. O sea, pero es que hay versículos, claro, Salmo 91, con sus plumas nos cubrirá, ¿no? No llegará a nosotros ninguna plaga. ¿Y quién te dice que es para ti? La fe es creer la palabra de Dios. ¿Y por qué no subimos al Facebook aquel de Hebreos, creo que 6, donde dice: si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿O que esta palabra es menor que la otra? ¿O que esta palabra es menos verdad que la otra? Hoy es verdad para nosotros. ¿Y qué tal si en verdad solo hay para nosotros una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego? Se trata de escuchar la voz de Dios, hermano. Se trata, cuando decimos Él es soberano, y hay gente que como es soberano, como Él domina el virus, entonces el virus no me toca porque yo soy su hijo. No, eso no significa. Él es soberano, Él hizo al virus. ¿Para qué? Para algo. Claro que quiere al mundo y el mundo ocupa a los hijos de Dios que le prediquen. ¿Sí? Pero no te sientas tan necesario. Entonces, bueno, el Señor dice: más ni quiero que vayas. El mayor deseo de Dios para esta iglesia, para su iglesia en general, es que dejes el pecado. Que dejes el pecado. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Dios quiere. Antes de que salgas a predicar, deja el pecado. Antes de que tengas una misión, deja de pecar. Antes de que lleves el evangelio al mundo para salvarlo, dice: sálvate tú. Salvémonos nosotros. ¿Pero por qué, Señor? Porque hemos pecado. Porque hemos pecado. Es la hora de clamar y de clamar. Que nos perdone, hermano. No sé si lo veas, en qué posición nos pone esto que nos está pasando. Ahora sí, a nosotros, como esta iglesia, como volviendo a la palabra. El Señor está diciendo tan claramente. Todo aquello de donde pensabas haber salido,
Él nos considera igual. Igual, igual, igual. Aquí mismo para adentro. Cuando dice, pero yo ya tengo misión y hay hermanos que ni siquiera vienen el domingo. Y Dios está diciendo, para mí estás igual, igual, igual. El que dice, pero yo tengo mi esposa o mi esposo inconverso. Yo ya soy converso. Para mí eres igual, igual, igual. Lo único que nos distingue es recuperar el temor de Dios y caminar en santidad. Esa es la distinción que había querido Dios dárnosla, la santidad. ¿Sí? Yo creo que hoy Dios, por medio de esto y hoy que cerramos y sin saber, hermano, cuándo vamos a volver a abrir. Y muy a tiempo, el Señor nos tira en lo que habíamos puesto nuestra seguridad. Y muy a tiempo, otra vez, hoy está muy enojado. Si supieras que no, que por algo nos tira esto. Y si hay que volver a levantar, A propósito de eso, ahorita que dijimos, vamos a poner una pausa en Colosenses, pero no, dijimos que íbamos a transmitir por Facebook. Vamos a empezar un estudio en casa, hermanos. Aparte de todo lo que tú tengas como iglesia, vamos a empezar el libro de Nehemías. ¿Sí? Un capítulo por semana, tú lo lees en la semana y luego el domingo compartimos algo vía video juntos. ¿Por qué Nehemías? No sé, la única esperanza que yo tengo es que el Señor haga eso que se ve en Nehemías. Un día se enojó con su pueblo y les tiró todo, hermano. Todo aquello en lo que habían puesto su confianza, lo tiró el Señor. Y yo creo que hoy nos acaba de tirar todo, hermano. Todo en lo que poníamos nuestra confianza, hoy el Señor lo ha tirado. ¿Sí? Y aquello que pasa en el libro de Nehemías es solo nuestra esperanza de que nos pase otra vez. Que nos dé permiso de reconstruir y de reconstruir ahora sí bien, sin equivocarnos. Y que el Señor nos perdone, hermano. Que el Señor nos perdone. Mi propuesta es irnos a casa, a encerrar como nos dice el Señor, pero a clamar por su perdón. A clamar, hermano. Hemos pecado. Nuestra es la confusión de rostro. No somos mejores que nuestros familiares inconversos. No somos mejores que las iglesias que dejamos atrás. Es tan triste que el Señor dice, no eres ni mejor ni de la iglesia católica de la que salimos algunos. Pero no está enojado. Y ojalá nos dé permiso de reconstruir y de levantar otra vez todo, pero con el fundamento correcto y de la manera correcta. No es un buen día para mí. Yo creo que no es un buen día como iglesia, cuando el Señor nos agarra y nos mete en toda la bola, cuando nos habíamos creído distintos. Es un buen día, es un día muy triste para mí. Sin embargo, Dios es soberano y Él lo hace. Y siempre acordarnos de lo que nos distingue o debería distinguirnos. La única distinción, lo que nos hará distintos a cualquier iglesia o a cualquier religión, es cuando le temamos a Dios. Temor, temblar ante su palabra. Temblar ante su palabra. Eso es lo que nos debería de distinguir.
Eso es lo que distinguió siempre a la iglesia. Dice en Hechos 2:43 que luego del primer sermón de Pedro y que se añadieron a la iglesia como 3,000 personas, sobrevino temor a toda persona. En Hechos 5, después de Ananías y Zafira morir por haber mentido al Señor, dice en el 5:11 que vino gran temor sobre toda la iglesia. Y dice el Señor con todo el corazón en Deuteronomio 5:29: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen mis mandamientos? Oh, si eso es lo que está hoy Dios en el cielo. Yo estoy tan seguro, puedo verlo, hermano, llorar por nosotros y decir: ¿quién diese que tuvieran tal corazón y me temiesen y guardaren mis mandamientos? No se compra, ¿no te acuerdas cuando hemos hablado de esto? No se compra. No se compra en ningún lado. Hay que pedirle al Señor, que queremos temerle. Miedo, hermano. Y cuando el virus se te acerque más cerca, miedo, mi hermano. Y cuando el virus llegue a tu vida, miedo, mucho miedo. Y si el doctor te dice un día que estás entre los que van a fallecer, miedo, muchísimo miedo. Pero no por el virus, sino por haber ofendido a nuestro Dios. Así como es un triste día para mí, pero también es un día de esperanza. El Señor se ha fijado en nosotros. El Señor quiere que nos arrepintamos. El Señor quiere que caminemos en santidad y que lo que nos distinga sea el temor de Dios. A nadie más, mi hermano. A nadie más. Aún así, la invitación está abierta ahorita para salir a predicar. Por eso íbamos a terminar un poco antes, un poquito. ¿Ok? Pero no te pierdas por salir a predicar y esas cosas. No te pierdas nunca lo que el Señor quiere hacer contigo, en tu vida, en tu persona, lo que no hemos hecho. Vivir en santidad y temerle a Dios. Temerle a Dios. Tenerle miedo a Dios. Terror a Dios. Pánico a Dios. Nunca lo cambies, hermano. No es un temor reverente. Nunca lo cambies. No es respeto solo lo que Él pide. Él pide miedo. ¿Sí? Dice allá en el libro de Malaquías: si yo soy tu Señor, ¿en dónde rayos está mi temor? Y a eso nos juntamos hoy, hermano. No sé cuándo nos volvamos a ver, cuando el Señor disponga, pero también seremos puestos a prueba como iglesia, a ver si nos dejamos de ver o nos seguimos viendo. Nuestra fe será puesta a prueba bastante, hermano, cuando el virus se acerque, porque se va a acercar. ¿Sabes que lo que dicen los expertos es que a todos nos va a pegar? Oye, entonces, ¿por qué tanto cuidado? Lo único que están haciendo es que no nos pegue a todos juntos, ¿sí? Porque colapsaría esto. Pero cuando llegue a tu vida, tu fe será puesta en prueba. ¿Qué tenemos que buscar? Colosenses 3:1. Siempre poner la mirada en las cosas de arriba. Siempre buscar lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere gritarnos, hermano. Yo no sé tú, yo puedo escuchar a un Dios desesperado. Temor es lo que Él quiere. Temor. Mucho temor. No es la hora de guardar la calma, hermano. No es la hora. ¿Te acuerdas aquel rey el gobernador de Nínive cuando llegó esto? No es la hora de guardar la calma. Es la hora de proclamar ayuno. Es la hora de vestir cilicio. Es la hora de sentarse en ceniza. Es la hora de pedir perdón, a ver si Dios quiere perdonarnos. Es la hora, hermano. Es la hora, es el llamado de Dios. Es la hora de entrar en pánico. Porque ¿qué tal si Dios se ha cansado de nosotros? ¿Verdad? Clamemos a nuestro Dios, hermano. Clamemos a nuestro Dios.
y que Dios nos guarde y que tenga misericordia de nosotros. Por más feo que se ponga esto, hermano, no desvíes tu mirada del Señor. No mires lo terrenal. Esa es la fe. ¿Te acuerdas? La convicción de lo que no se ve. No quites tu mirada del Señor. Pase lo que pase, busca la voz del Señor. ¿Okay? Dios los bendiga a todos, mis hermanos. Seguimos en contacto, vía lo que sea, vía Facebook. Acuérdate que comenzamos esta semana como iglesia un estudio de Nehemías. Y el domingo hablamos de Nehemías 1, si Dios lo permite, pero lo mayor lo vas a recibir tú en tu casa. Es hora de regresar a su palabra, es hora de hacer mucha oración, pero por lo correcto, hermano. Es hora de ponernos a los pies del Señor y es hora de temerle a Dios. ¿Ok? Dios bendiga acá a la iglesia que estuvo vía Facebook. Ojalá y cuando todo esto pase no se nos queden ahí en el Facebook. ¿Ok?